Buenas noches y bienvenidos una vez más al canal de Fer Valdés, donde no nos cansamos de destapar las verdades que muchos prefieren ignorar. Hoy, México está en el ojo del huracán. Un fin de semana cargado de noticias que nos sacuden, de escándalos que nos indignan y de promesas vacías que ya no engañan a nadie. Desde las mentiras descaradas de Morena hasta los desvíos de fondos que nos roban el futuro, pasando por los secretos oscuros del Racho Izaguirre, este video es un viaje por la realidad que nos golpea. Prepárense porque lo que viene no es para los que prefieren taparse los ojos, es para quienes están hartos de que nos vean la cara y quieren entender qué es lo que está pasando con este país. Durante este fin de semana han ocurrido muchas cosas en México, malas una y otras peores. María Luisa Alcalde, por ejemplo, quien fuera secretaria de Gobernación y recientemente dejara ese puesto para convertirse en presidente de Morena, ese partido político que tanto daño nos ha hecho, afirmó que cualquiera puede convertirse en morenista, que es bien sencillo, porque solamente se requiere que se respeten los principios del movimiento de la Cuarta Transformación. Algo que no es difícil porque no existe ninguno. La Cuarta Transformación es un movimiento nacido de la crisis de edad de un vejete achacoso, desesperado por obtener un puesto al que jamás habría tenido acceso si no hubiera mentido como lo hizo. No mentir es uno de los postulados más utilizados por quienes añoran obtener un puesto político a través de esta organización, pero constantemente dan datos falsos y verdades a medias como cosa absoluta y causan confusión entre los ciudadanos menos entendidos. No robar, dice el segundo postulado, pero durante los 6 años de administración de Andrés Manuel y los pocos meses que tiene la de Claudia, si algo han hecho ha sido desviar fondos que luego no pueden ser comprobados, como lo acaba de indicar la Auditoría Superior de la Federación en su informe de la semana pasada. No traicionar, aseguran diligentemente los miembros de la secta Guinda, pero lo único que han hecho, como lo he dicho constantemente en estos videos, y como lo aseguro en mi libro que pronto saldrá a la luz pública, ha sido trabajar para favorecer a sus bolsillos y a los de sus amigos, concediendo todo tipo de protección a sus conocidos y favoritos, mientras dejan solos a los ciudadanos de este país que son honestos y pagan impuestos. No importa si votaron por ellos o no, la traición se da por igual. Y si no fuera así, que alguien me explique cómo es posible que Edgar Amador, el actual secretario de Hacienda, no sea investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera. El señor trabajó en la Ciudad de México durante el sexenio que tuvo a su cargo Miguel Ángel Mancera y por malos manejos en recursos para la reconstrucción de la ciudad durante la administración de la ahora presidente Claudia Sheinbaum, se le sancionó e inhabilitó para ocupar cargos públicos debido a estas presuntas irregularidades halladas en el manejo de los recursos destinados a la reconstrucción de la ciudad después del sismo del 2017. Es decir, la misma Claudia que ahora lo pone como secretario de Hacienda, lo acusó cuando llegó a jefa de gobierno de la capital del país. Esto no tiene ninguna lógica y lo único que produce son suspicacias. ¿Por qué si es un delincuente juzgado se le pone a manejar los dineros del país? ¿Habrá aprendido la lección y solamente habrá dinero para quienes hoy ostentan el poder? ¿O quienes hoy mandan en el país requieren de su experiencia desviando fondos para enriquecerse a costa de los mexicanos? No lo sé con exactitud, pero todo esto me huele muy mal desde la distancia. Y, desgraciadamente, pocas veces me he equivocado al hablar mal de Morena. De hecho, no me he equivocado nunca al hablar mal de Morena. Si desde Morena no mintieran al pueblo mexicano todos los días, yo necesito que alguien me explique a qué se refiere Claudia Sheinbaum cuando dijo el día de ayer que en caso de que el gobierno norteamericano imponga los aranceles a productos mexicanos, la Cuarta Transformación salvará al país. La verdad es que no entiendo. Primero, porque la llamada Cuarta Transformación es un movimiento que no tiene recursos, a pesar de que sus dirigentes son gobernantes mexicanos y que están en el gobierno, ¿no? Pero los recursos los tiene México y están destinados a algo en específico en todos los casos, supuestamente. Segundo, porque suponiendo que la Cuarta Transformación tuviera esos recursos, pues no podría hacer nada para salvar a los mexicanos de los problemas derivados de la implementación de los aranceles del caprichoso señor que gobierna en Estados Unidos.
porque no hay manera de que el gobierno pueda mitigar los empleos que se pierden por la inseguridad financiera o de que reparta más dinero que ya no tiene a las familias mexicanas para mantener un nivel de vida, ya no digamos bueno, sino mediocre. ¿A qué se refería entonces la señora presidente? No lo sé, porque no tiene ningún sentido lo que dijo y no veo cómo puedan hacerlo. Es más, no sé ni siquiera si realmente quieran ayudar a los mexicanos a recuperar o mantener sus empleos, porque no lo hicieron en el caso de Altos Hornos de México, en el estado de Coahuila, que representó la pérdida de más de 70,000 empleos directos e indirectos y no hicieron nada jamás. Hablando de empleos perdidos, en el mes de febrero se perdieron más de 230,000 empleos formales en México. Esto es, los mismos que se crearon en todo el año 2024 se perdieron en un solo mes y no es información inventada ni alarmista. Es la pura realidad con datos obtenidos del INEGI en su encuesta nacional de ocupación y empleo. ¿De qué nos sirven las promesas de bienestar de un gobierno que asegura que la nueva era de los trenes en el país nos sacará de jodidos cuando en realidad no podemos conseguir un empleo decente porque no existen las condiciones adecuadas para que las empresas puedan ofrecerlo? Y lo que es peor, tampoco existen las condiciones para aquellos que quieran emprender un buen negocio, lo hagan de manera legal y siempre se encuentran trabas para lograrlo. ¿Alguno de ustedes ha intentado abrir un negocio legalmente en México? Los invito a intentar seguir todas las estúpidas reglas que hay para hacerlo y después consideren lo fácil que es abrir un negocio de manera ilegal. Ahora, piensen en cómo contratarían a su personal para ese negocio. ¿Le pagarías la seguridad social o mejor le pagarías acá por afuerita para evitar ese gasto? Cuando te pagan así, por fuera, el empleo es informal y eres parte de ese 65% de la población económicamente activa que lo hace. No reportas impuestos y no obtienes ninguna garantía para tu retiro. Así funciona nuestro país. Las reglas son para los buenos, mientras que a los malos difícilmente se les castiga. Pero los buenos pagan los beneficios sociales de los demás. El problema de hoy es que cada vez quedamos menos buenos y los malos se acostumbran a no trabajar porque pensión y apoyos del bienestar. Si desde la Cuarta Transformación no nos mintieran, que nos expliquen por qué insisten en minimizar lo ocurrido en el Rancho Izaguirre de Jalisco, en Teuchitlán, o por qué intentan silenciar que en Lagos de Moreno hay más fosas, o en Macuspana, Tabasco, donde se descubrieron cuerpos calcinados, o bien en Monterrey, Nuevo León, en Guerrero, en Colima, en Hidalgo, en Sinaloa. Casi cualquier estado del país tiene al menos una de esas encontrada de manera reciente. Si no nos mintieran desde la presidencia de México, no quisieran decir, como lo hacen sus propagandistas no oficiales, que no hay restos humanos encontrados en el predio de Teuchitlán, cuando vimos las imágenes claramente. Tampoco quisieran decirte que los huesos exhibidos son de animales para desviar la atención y hacer quedar mal a los colectivos de buscadores. Tampoco te quisieran decir que los zapatos encontrados en el rancho fueron un montaje orquestado por integrantes de la organización Guerreros Buscadores de Jalisco. Y tampoco salieran a decirte que las personas de este grupo y el Cártel Jalisco Nueva Generación tienen vínculos y que trabajan juntos. La Cuarta Transformación sabe muy bien cómo hacerse la víctima, lo han hecho durante más de 26 años, pero la realidad es que ellos fueron elegidos legal o ilegalmente para manejar al país y sus manejos solamente incluyen mentiras, robos y traiciones hacia los ciudadanos. Imágenes satelitales han destapado un escenario perturbador en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, donde desde 2019 se han registrado incendios y grandes acumulaciones de cenizas, según reveló un estudio científico mencionado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Este análisis, basado en detalladas observaciones satelitales, identificó en la zona emisiones de humo negro generado por la quema de gasolina junto con concentraciones inusuales de ceniza que han persistido a lo largo de los años en las imágenes. Lo más alarmante es que estas cenizas se encuentran precisamente en los mismos puntos del rancho donde el colectivo denunció el descubrimiento de hornos crematorios excavados en la tierra y que ahora ya desaparecieron porque lo limpiaron, así como restos óseos encontrados el pasado 5 de marzo, pero denunciados desde septiembre del año pasado. Estos hallazgos han encendido las alarmas sobre lo que podría haber estado ocurriendo en ese lugar durante todo este tiempo. Mientras tanto, voces en las redes sociales y críticos han dirigido fuertes acusaciones hacia figuras políticas, etiquetándolas como, no me puedo quedar callado, narcoexpresidente AMLO y narcopresidenta Claudia.
sugiriendo una presunta complicidad o negligencia en este caso, que más que sugerencia es afirmación, pero las imágenes satelitales no solo muestran un patrón de actividad sospechosa, sino que también refuerzan las denuncias del colectivo, que lleva años exigiendo respuestas y justicia para las víctimas cuyos restos podrían haber sido consumidos por el fuego en este rancho. La verdad, yo no entiendo cómo hay personas que aún confían en la cuarta transformación de Claudia o cómo confiaron en la de Andrés, porque casos como el de Cuauhtémoc Blanco son sumamente representativos y constantes en estos tiempos. Después de la novela de la semana pasada en donde se discutió el desafuero del señor en la Cámara de Diputados y después del apoyo recibido por las mujeres diputadas de esa facción en el Congreso, Cuauhtémoc Blanco se hizo presente en la Fiscalía de Morelos para declarar. Llegó diciendo una bola de burradas como que su papá no era su papá, su hermana no era su hermana y su mamá no era su mamá. La verdad es que el video está rondando por las redes, pero es tan sin sentido lo que dijo que no lo voy a poner aquí para no perder tiempo. Pero lo que más me llamó la atención fue que llegó afirmando que a él nadie lo protege, refiriéndose claramente a Claudia Sheinbaum, con quien estuvo jugando futbolito hace tan solo 3 fines de semana, pero llegó con fuero, amparado tras la figura del fuero que se encuentra instituida en nuestra Constitución para proteger a los congresistas mexicanos por exponer sus ideas, no para protegerlos de las faltas derivadas de su vida privada, casos por los cuales debieran de ser juzgados como cualquier otro ciudadano mexicano. Si realmente desde la Cuarta Transformación no robaran al pueblo mexicano, que me expliquen cómo es que en Ensenada, en un terreno de tan solo 4 hectáreas, propiedad del ex senador morenista Gerardo Novelo, se encontraron casi 8 millones de litros de hidrocarburos, combustibles. Al ser cuestionado, el señor dijo que él no tiene la culpa de nada porque él solamente rentaba el terreno a otra persona. Esta noticia en cualquier parte del mundo hubiera sido suficiente para provocar varias renuncias el fin de semana en el gobierno, pero en México jamás pasa nada y cuando algo pasa, no pasa nada. Tenemos también el ejemplo de los candidatos durante las elecciones del Poder Judicial, elecciones que por cierto son tan ridículas como quienes las propusieron. Candidatos que lo menos que se puede decir de ellos es que son opacos. Entre ellos se encuentran, pues, nada más y nada menos que los abogados de Miguel Ángel Treviño, alias el Z40. Se encuentran ministros del culto, de la luz del mundo, que se encuentra bajo constantes y fuertes cuestionamientos por las presuntas violaciones sexuales que su líder ha realizado en contra de sus feligreses menores de edad. Hasta hay un documental en Netflix. Personas acusadas por abuso laboral, drogadictos confesos, detenidos y juzgados por posesión de drogas y armas de fuego y más. Así que ustedes podrán juzgar qué tan buena es la transformación y qué tan efectivas son sus promesas. La cuarta transformación es tan mala con sus amigos que toman conciencia como con aquellos que no nos convencimos jamás de sus mentiras. Hemos sabido, por las noticias de la semana pasada, que se han peleado de manera interna en la bancada morenista porque hubo diputadas que votaron a favor de quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco y que han sido atacadas por los dirigentes, entiéndase Ricardo Monreal, y otros por la decisión que no puedo calificar más que de congruente. Pero durante el fin de semana en Puebla, también asaltaron a Toño López en la zona de Angelópolis, otro legislador. Este legislador, como parte de la bancada del Partido del Trabajo, también votó a favor de quitarle el fuero al señor Blanco y ha denunciado en los últimos días acoso y amenazas por parte de algunos de sus compañeros morenistas que lo señalan por no haberse sumado a la mayoría que votó en bloque. De igual forma, el dirigente del Partido del Trabajo en Zapotitlán fue asesinado junto a su esposa e hijo de tan solo 6 años de edad. Ojalá y se llegue a investigar los hechos, porque la realidad es que ya estamos cansados de todo esto que está sucediendo. Y así, amigos, terminamos este recorrido por un México que se desmorona bajo el peso de la cuarta transformación. Queda claro que no hay principios, solamente intereses, no hay soluciones, solamente excusas, no hay justicia, solamente complicidad. Desde las cenizas del Rancho Iseguirre hasta los empleos que se esfuman y los funcionarios que se protegen entre sí. Todo apunta a lo mismo. Un gobierno que nos falla a diario, pero no todo está perdido. Mientras sigamos abriendo los ojos, cuestionando y exigiendo respuestas y resultados, hay esperanza de cambiar el rumbo. Nos vemos en el próximo video porque aquí no nos rendimos y la verdad siempre encuentra su camino. Hasta mañana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este análisis de lo que está ocurriendo en México en abril de 2025.
Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que no podemos dejar pasar. El gobierno por fin parece haberse dado cuenta de que el dinero no sale de la nada. Imagínense, en el primer bimestre de este año recortaron el gasto en programas sociales como si estuvieran en una bancarrota total. No es una exageración mía, son datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y el recorte fue brutal, 60.5% menos que el año pasado, la cifra más baja desde el 2021. ¿Esto qué significa? Que pensiones, becas, apoyos a campesinos, todo eso que nos vendieron como el corazón de la 4T está en peligro. Y no es un accidente. El año 2024 fue un año electoral y gastaron como si fueran magnates para ganar votos, para dar la imagen de que todo estaba bajo control, aunque la realidad era un desastre. Ahora, con las arcas vacías, nos dejaron a todos en la lona y lo peor es que no tienen ni el valor de admitir que metieron la pata. Hoy vamos a desmenuzar 9 temas clave que muestran cómo este gobierno se está cayendo a pedazos desde las finanzas hasta el narco y el autoritarismo. Así es que, por favor, pónganse cómodos porque esto va a ser un viaje bastante intenso. Empecemos por entender por qué ese recorte no es ninguna sorpresa si miramos cómo manejaron el dinero. Hablemos de números, porque las cifras no mienten, aunque este gobierno quisiera que las ignoráramos o nos olvidáramos de ellas. En el año 2024, la Secretaría del Bienestar gastó 234,000 millones de pesos en programas sociales solo en el primer bimestre. Este año, ¿saben cuánto llevan? Apenas 90,000 millones. Hagan las cuentas, son 144,000 millones menos, una caída del 63% en 2 meses. Eso no es un ajuste, es un hachazo a la responsabilidad adquirida voluntariamente por los políticos. ¿Qué programas están sufriendo? Pues las pensiones para adultos mayores, que tanto presumen, las becas Benito Juárez, que también presumen que son para estudiantes, los apoyos a campesinos y madres solteras. Todo eso está en la cuerda floja y la explicación es bastante obvia. El año pasado había que ganar elecciones a como diera lugar. Gastaron sin ton ni son con campañas llenas de propaganda, regalos, dádivas y promesas que resultaron ser una manzana envenenada. ¿Recuerdan los mítines donde repartían billetes como si fueran dulces? Bueno, eso no era gratis. Lo pagábamos nosotros y ahora no hay ni para lo básico. Pero aquí viene lo interesante. Tendremos que esperar el informe del primer trimestre, que acaba en marzo, que la Secretaría de Hacienda Pública tiene que dar en abril para saber exactamente qué tan profundo es el hoyo. ¿Van a recortar aún más las pensiones? ¿Dejarán a los estudiantes sin apoyo? Esto es lo que pasa cuando no hay planeación, cuando gastas como si el dinero fuera infinito y luego te das cuenta de que no tienes ni para pagar la luz. Este gobierno nos tiene a todos en una crisis financiera que ellos mismos crearon y no veo que tengan idea de cómo salir de ella. Y mientras las finanzas se derrumban en Palacio Nacional, están sudando frío, pero esto es por otro tema. Platiquemos de la presidenta Claudia. Sí, si la ven nerviosa en sus conferencias mañaneras, no es porque tenga prisa por llegar a hacer la comida. Ella y su equipo están temblando y no es para menos. Hablemos de quienes la están rodeando. Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. Ricardo Monreal, el eterno negociador. Y ni qué decir de Gerardo Fernández Noroña, alias La Roña, que no se baña ni con la crítica que hiciera de su aliento Luis Felipe Calderón. Todos estos personajes tienen algo en común: vínculos sospechosos con el narco. Y ahora el Mayo Zambada los está poniendo en jaque. Desde su celda en Estados Unidos, ese señor está cantando como si fuera el mismísimo Juan Gabriel en un palenque. ¿Qué dice? Pues nombres, fechas, lugares, favores. La fiscalía gringa ya negocia con su defensa una resolución previa al juicio. Si se declara culpable, podrían bajarle la pena, que hoy apunta a la muerte. Pero el juez decidirá según qué tan buena sea la tonada de esa canción. Y no es una rola cualquiera como las de los Alegres del Barranco, que solo alaban al Mencho o al Chapo. Esto es una bomba que podría salpicar a medio gobierno. Imagínense, gobernadores, senadores, funcionarios de alto nivel, todos esperando a ver si su nombre sale en esa lista. ¿Qué tan profundo llega la relación de la 4T con el crimen? Por ahora, solamente podemos especular, pero estén atentos porque esta víbora de realidades apenas empieza y promete ser bastante interesante. Pero el narco no es el único problema que este gobierno abraza, ¿eh? En México los crímenes pasan todos los días, lo sabemos, pero lo que nunca habíamos visto es que un gobierno los promoviera desde las oficinas que pagamos con nuestros impuestos. Escuchen esto. Nazario Gutiérrez Martínez, el alcalde morenista de Texcoco, tuvo el descaro de decir frente a la maestra Delfina Gómez, sí, aquella que les quitaba el 10% de su sueldo a los maestros para las campañas de AMLO,
que no dudara que en ese pueblo se podían hacer cosas malas. Y no dude que podamos hacer cosas malas aquí en Texcoco, se lo garantizo, maestra. ¿Qué tal? Esto no fue solamente un lapsus, es la mentalidad de la 4T al descubierto. Delfina, por cierto, no es ninguna santa. Cuando fue alcaldesa, ese diezmo que cobraba no era solamente un rumor. Lo documentaron incluso en tribunales. Y ahora, como gobernadora del Estado de México, sigue rodeada de personajes como Nazario. El cinismo siempre ha sido la marca de este gobierno, desde que llegaron en 2018 con sus promesas de transformación. ¿Transformación de qué? ¿De la decencia en descaro? Porque eso es lo que estamos viendo. Esto ocurre siempre, usan el poder no para servir, sino para amenazar, para protegerse, para hacer cosas malas, sin que nadie les pida cuentas. Esto es lo que nos vendieron como cambio y lo único que cambió fue la careta por la cara real. Y si eso pasa en los municipios, imagínense en algo tan vital como la salud. Si lo de Texcoco les indignó, esto que les voy a decir ahorita los va a enfurecer, porque llevamos 7 años escuchando la misma cantaleta. En marzo van a estar listas las medicinas. ¿Y qué pasó en marzo de este 2025? Nada. Los hospitales públicos están igual o peor que antes. Pacientes con cáncer, diabetes, hipertensión, todos buscando tratamientos que no existen y buscando cómo comprar las medicinas que el sistema de salud debía proveer, pero que no lo hace. Las familias tienen que vender lo poco que tienen para comprar en farmacias privadas, mientras el gobierno se lava las manos descaradamente. 7 años de promesas incumplidas desde que López Obrador dijo que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca. ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? La realidad es que no pudieron, no quisieron o no supieron comprar lo necesario. Y luego sale Sheinbaum con la excusa de siempre. Evitamos un fraude de 13,000 millones de pesos, con la vocecita esa que tiene. ¿Fraude? A ver, señora, explíquenos, ¿cómo se planeó? ¿Quiénes eran los corruptos? ¿Ya están todos ellos en la cárcel? ¿Al menos hay denuncias en la fiscalía? Porque si no hay pruebas, esto suena a un cuento chino para tapar su ineptitud. Mientras, los crematorios clandestinos y el escándalo de Cuauhtémoc Blanco llenan los titulares. Pero no nos dejemos distraer. La salud está en ruinas y este gobierno solamente sabe echar culpas y prometer lo que jamás va a cumplir. Es un desprecio total por los enfermos y sus familias, y eso no se perdona. Ahora, hablando de escándalos, veamos cómo la oposición se arrodilla con Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista que se metió a político y sigue siendo un imán de controversias. Este año, el PRI negoció con Morena para darle fuero en el Congreso, mantenérselo al menos, una jugada descarada para protegerlo de sus líos legales. Y para que no quede ninguna duda, miren este video de un priista de la vieja guardia que intentó justificarlo. Sí, pero en un país democrático, todos son inocentes hasta que les prueben lo contrario. Entonces al Cuauhtémoc primero tiene que probarle pues, que intentó violar a la hermana, que no está muy violable, que digamos. Entonces... No está muy violable, dice el señor. ¿Es en serio? Este ancianito con su verbo agropecuario y rupestre es la cara de lo que queda del PRI. Pero lo que me deja helado es que detrás de él hay 2 mujeres que ni siquiera parpadearon ante esa burrada. Ni un gesto, ni una mueca. Eso resume a la oposición en México, un grupo de oportunistas sinvergüenzas, más interesados en sus curules que en la gente. El PRI, que alguna vez gobernó todo el país, ahora solamente tiene 2 estados, que son Coahuila y Durango, y sigue dando tumbos, lamiendo botas y negociando favores. ¿Qué ganaron con proteger a Blanco? Impunidad para uno de los suyos, Alito Moreno, y una puñalada más a la confianza de los ciudadanos. Esto no es oposición, es complicidad, y nos deja claro que entre Morena y el PRI solamente cambia el color, no las mañas. Y si creen que eso es grave, prepárense para lo que planean con la CURP. Les advertí hace tiempo que la CURP sería un dolor de cabeza y aquí está la prueba. Sheinbaum mandó al Congreso un paquete de reformas para crear una plataforma única de identidad. ¿Qué significa? Que van a juntar todas las bases de datos del país, nombres, direcciones, huellas, teléfonos, hasta tu historial médico, para dárselas al gabinete de seguridad en bandeja de plata. Aquí tienen, señores. El pretexto es bonito, es para encontrar a los desaparecidos. ¿De verdad creen que nos vamos a entregar eso? Este gobierno nos ha mentido una y otra vez. Lo que yo veo aquí es un plan para controlarnos. Sin orden de un juez, podrán espiar tus llamadas, hackear tus redes sociales, rastrear cada paso que estás dando. ¿Persecución ideológica? Pues sin duda alguna. Si no piensas como ellos, prepárate para ser un blanco. Ni el PRI en sus peores épocas, cuando ganaba elecciones con fraudes, se atrevió tanto. Y mientras a los ciudadanos nos quieren poner un collar. ¿Dónde está la base de datos de los criminales? ¿Dónde están los datos biométricos de los narcos que el Mayo está delatando? A esos no los tocan. A esos no, porque este gobierno es duro con los de a pie, pero débil con los delincuentes.
Esto que nos están dando no es seguridad, es autoritarismo disfrazado de buenas intenciones y nos están llevando a un estado de vigilancia que realmente da miedo y debiera darte miedo. Y ese control no se detiene ahí porque también quieren acabar con las elecciones libres. Porque si la CURP se convierte en la identificación oficial, la credencial del INE va a quedar como recuerdo y obsoleta. ¿Y qué pasa entonces? Millones de personas que no votan ni les interesa la política no se molestarán en sacarla ni obtenerla. Resultado, la participación electoral se va a desplomar. Imagínense, elecciones con un 20% de votantes o menos, y ahí es donde la 4T saca ventaja. Ya lo están planeando. Desde 2027 quieren ser ellos quienes cuenten los votos, como planean hacer con la elección judicial de junio que viene. ¿Se han dado cuenta cómo presumen que el pueblo elegirá a los jueces? Es una farsa. Y ahora van a querer replicarla en todo. Nos costó décadas construir un sistema electoral decente como el IFE, el INE, las elecciones limpias de Cedillo en los 90, y con López Obrador y Sheinbaum lo estamos perdiendo. Volveremos al priato de los 70, cuando el partido en el poder decidía todo y los ciudadanos éramos convidados como de piedra. Confianza en las elecciones, desaparecida. No hay. Necesitaremos otro Cedillo, alguien que respete las leyes y nos saque del hoyo, pero mientras tanto, este retroceso es un golpe directo a la democracia. La 4T no quiere ciudadanos, quiere súbditos, y estas reformas son el camino perfecto para lograrlo. Y para cerrar, vamos a ver cómo justifican su autoritarismo con bastante más cinismo. Porque si aún tienen dudas de que esto es una dictadura en ciernes, escuchen esto. Pablo Gómez, uno de los fieles de la 4T, está empujando una iniciativa para modificar la ley de amparo. ¿Qué es lo que quiere? Que nadie pueda defenderse si el gobierno te bloquea en el sistema financiero. El gobierno, internamente, la presidenta, ha comentado, ha discutido y está analizando la posibilidad de presentar alguna iniciativa para detener las suspensiones, porque ya se convirtieron en el instrumento para acabar con la lista de personas bloqueadas, su efectividad y por lo tanto la prevención, que ese es el instrumento básico del lavado de dinero. Entonces habría que entrar a la ley de amparo. Imagínense, te congelan tus cuentas por criticar a Sheinbaum en redes y no tienes cómo pelearlo. Eso es poder absoluto. Y luego está Ricardo Monreal quejándose de que el INE viola derechos por prohibir propaganda sobre la elección judicial. Vean esto. Ayer o antier el INE no autorizó publicidad al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo. Le hemos autorizado la mayoría que compone la Cámara de Diputados para que interponga un recurso ante el Tribunal Electoral porque creemos que el INE se excedió. ¿Saben qué es lo gracioso? Que ellos mismos lo propusieron en el artículo 506 de la ley electoral. Dice, queda prohibido usar recursos públicos para promoción política, algo relacionado con las elecciones. Ahora dicen que el INE se pasó cuando solamente está haciendo su trabajo. Esto es la 4T en esencia. Hacen leyes, las rompen y culpan a otros. Oigan, pues bueno, llegamos al final de este recorrido por el México de abril de 2025 y lo que hemos visto no es bonito, pero es la realidad que nos toca enfrentar. Este gobierno, la autoproclamada 4T, nos vendió un sueño de transformación que se convirtió en pesadilla. Empezamos con las finanzas, un recorte brutal del 60.5% en programas sociales, 144 mil millones de pesos esfumados, porque gastaron como reyes en 2024 para ganar elecciones, dejándonos ahora con las arcas vacías y sin respuestas. Luego nos fuimos con el narco, el Mayo Zambada cantando desde su celda, salpicando a Sheinbaum y su equipo, Rocha, Moya, Monreal, Noroña, mientras la justicia gringa afina el oído y nosotros nos preguntamos cuántos más estarán manchados. ¿Y qué decir del cinismo de Nazario en Texcoco diciendo podemos hacer cosas malas frente a Delfina Gómez, como si esto fuera un chiste? Pero es la cara real de este poder. La salud, un desastre. 7 años sin medicinas, excusas de fraudes fantasmas de 13 mil millones y los enfermos pagando el precio. Sheinbaum, Noroña, la oposición no se salva. El PRI protegiendo a Cuauhtémoc Blanco con su fuero. Un ancianito diciendo burradas sin que nadie lo corrija. Una complicidad que apesta a traición y el control. La CURP como arma para vigilarnos, espiar nuestras vidas sin jueces de por medio, mientras los criminales siguen intocables, las elecciones en jaque, sin INE, con votaciones manipuladas. Todo esto nos arrastra al prieto de los 70 otra vez, donde el pueblo no cuenta. Pablo Gómez quiere quitarnos el amparo, Monreal llora por el INE cuando ellos mismos hicieron las reglas. Esto es la 4T. Un gobierno que te miente, que te reprime, que se burla de nosotros mientras abraza al narcotráfico y desprecia al ciudadano. Pero otra vez te lo digo, no todo está perdido. Este video no es solamente para quejarnos, es un llamado a despertar. No podemos seguir creyendo en promesas vacías ni dejando que nos estén pisoteando.
Cada recorte, cada mentira, cada abuso es una razón más para alzar la voz, para informarnos, para organizarnos. México no merece esto. Nos costó décadas construir algo parecido a una democracia y no podemos dejar que se la lleven en charola de plata. Así es que, amigos, les dejo esta tarea. No se queden callados, compartan esto, hablen con sus familias, exijan cuentas. La 4T se está desmoronando, pero el futuro de México depende de nosotros, no de ellos. Gracias por acompañarme en este análisis sin censura que les abrió los ojos. Espero al menos que eso haya hecho. Suscríbanse, compartan y denle clic en la campanita. Y nos vemos en el próximo video el día de mañana para seguir destapando la verdad que este gobierno quiere que ignoremos. Hasta pronto. México se desangra mientras el gobierno de la Cuarta Transformación se pierde en su propio circo de excusas, negaciones y promesas vacías. Desde los campos de exterminio que intentan borrar de la narrativa hasta la inseguridad que mata a diario, pasando por la corrupción que engorda a los de siempre y una reforma judicial que amenaza con hundirnos cada vez más, la realidad nos golpea fuerte. Yo había decidido guardar silencio sobre algunos temas, pero la hipocresía de los paleros de la 4T y la indolencia de Claudia Sheinbaum me obligan a hablar. Esto no es un ataque político, ni siquiera es una conspiración de la derecha, Es el grito de un país que se cae a pedazos mientras sus gobernantes miran para otro lado, aferrados a su popularidad barata y a su ego inflado. Aquí están los hechos, las pruebas y la indignación que no pueden tapar con discursos ni con caricaturas. Había decidido no hablar de los campos de exterminio, pero los paleros estos de la 4T, con su hipocresía de siempre, trajeron el tema de vuelta. Y es que son unos miserables. El ideólogo psicópata de Fisgón Monero afirmó que el campo de exterminio encontrado en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, no era más que una campaña de la derecha. Así, de esa manera, desprecian el dolor de las madres y padres buscadores cuyos hijos fueron reclutados contra su voluntad. Este ignorante simio insiste en que la derecha mundial orquesta campañas contra el gobierno de la Cuarta Transformación, como si fuera tan importante, calificándola de articulada y perversa y dirigida, según él, por el nuevo embajador de Estados Unidos, con su supuesto pasado en la CIA. A ver, si es tan articulada, ¿dónde están los guiones que nos mandaron? ¿Hay acusaciones formales ya por disturbios o algo que sustente esto que dices? ¿Quiénes la dirigen desde México? Porque hablar por hablar es fácil. Cuando yo menciono el campo de exterminio de Teuchitlán lo hago con pruebas, tengo videos que respaldan lo que digo, información tangible en mis manos. Y por desgracia para la 4T, esos videos son públicos y circulan todos en redes sociales. ¿Acaso no escucharon el llanto de las madres buscadoras? ¿El rancho Izaguirre no existe? ¿No hubo un cateo en septiembre pasado cuando las fiscalías aseguraron que no había nada? ¿No hay fotografías que muestran la quema de combustible justo donde los colectivos señalaron restos de cenizas y huesos humanos? ¿La Guardia Nacional no llegó y alejó a todos del lugar durante más de una semana? ¿No taparon los hornos que estaban ahí? ¿No fue Gers Manero quien invitó a la prensa para luego no presentarse? ¿No dijo Claudia Sheinbaum desde el primer día que todo era mentira sin siquiera revisar las pruebas? ¿No afirmaron ellos que los zapatos pertenecían a quienes cambiaron su ropa por uniformes de un cártel? ¿O fui yo quien soñó todo eso? Hay que ser bastante miserable para revictimizar a las víctimas, para decir que lo que vieron no es cierto y que sus fotografías están manipuladas. Hay que ser muy cínico para defender a un gobierno que no ayuda en nada y solamente estorba cuando un ciudadano honesto intenta hacer algo por su cuenta. Y hay que ser muy cobarde para hablar desde un micrófono con caricaturas burlescas que escupen en la cara de los mexicanos que buscan un poco de paz y tranquilidad, pero que no la encuentran porque este gobierno, con todos los recursos del país en sus manos, prefiere priorizar la popularidad vacía de la calientasillas de Claudia Sheinbaum. Mientras los simios de la Cuarta Transformación se dedican a cuidarle las espaldas a la señora Sheinbaum, el México real está lleno de problemas sin resolver. Una madre buscadora falleció el día de ayer por las heridas que le produjeron el fin de semana pasado durante un intento de secuestro. Si lo que ella encontró no era real, ¿por qué la quisieron callar? ¿Iban a pedir rescate o simplemente le iban a desaparecer? La cosa es que murió y la policía no ha podido dar con los atacantes que huyeron. En otro caos, una anciana mata a un joven de 19 años por invadir su departamento y deja a otros 2 lesionados. Es cierto que la señora intentó acudir a las autoridades y éstas le negaron la justicia que ella exigía, pero en alguna parte el sistema está podrido, ya sean las policías que no actuaron, en las leyes que permiten que alguien se meta a tu casa, cambie las chapas sin consecuencia alguna, o en la impunidad reinante en el país
que da a entender que cualquiera puede atentar contra la vida de otros sin consecuencias tangibles. O, yéndonos hasta Patzingán, un jornalero de 50 años falleció cuando una mina terrestre explotó bajo sus pies mientras se dirigía a trabajar en una huerta de limones en la comunidad de Puertas de Alambre. ¿En serio, Claudia? ¿Te pones a controlar las redes sociales usando una cantidad indignante de recursos sin hacer nada para evitar los crímenes que ocurren diariamente en México y sin poner orden? ¿En serio que tu gobierno es un mugrero? ¿O qué tal si le pones atención, aunque sea al medio ambiente? Digo, nosotros lo necesitamos para sobrevivir como especie, pero tu gobierno acaba de reconocer que Andrés Manuel López Obrador mintió durante todo su sexenio al decir que la construcción del llamado Tren Maya se hizo de manera legal y sin dañar el medio ambiente. Lo menos que hoy puedes hacer desde tu puesto, Claudia, es compensar, restituir y proteger la selva que aún te queda sin dañarse. Es tiempo de que cuides el acuífero más importante en la zona de cavernas más densa del mundo, un patrimonio de la humanidad. Crear la reserva sería un gran acierto y estoy seguro que hay muchos ciudadanos mexicanos que te quieren apoyar a lograrlo, pero haciéndolo bien y no con trucos ni con trampas. Si no sabes a quién contactar, créeme que yo te puedo dar una lista de activistas interesados. Por cierto, si como asegura Claudia Sheinbaum se está buscando tener un país con menos corrupción, ¿por qué desde la bancada oficialista en el Congreso de la Unión permitieron que tanto el Ejército como otras dependencias, incluyendo a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, no estén obligadas a transparentar el uso de recursos? Porque eso es lo que hicieron hace tan solo un par de días. ¿O por qué decidieron desaparecer el sistema de compras, aquel Compranet, que tenía la peculiaridad de que nos permita consultar trámites realizados, los contratos y las cantidades erogadas por proyecto? Lo único que yo veo es que la historia de los sobres amarillos de Andrés Manuel López Obrador los está inspirando y quieren seguir sus pasos en la corrupción que los caracteriza. Pero eso no beneficia en nada al país que dices cuidar y solamente produce más incertidumbre en los inversionistas que de por sí ya tienen miedo de invertir en el país. Veo también corrupción a tope, una economía de cuates que nos habíamos quitado parcialmente o que al menos en los sexenios que tú llamas neoliberales quedaba expuesta cuando ocurría. Veo en el futuro de México productos y servicios más caros y obviamente salarios que alcanzan para menos. Lo estamos viendo ya. Total Play, la empresa de Ricardo Salinas Pliego, el día de ayer anunció que ya va a limitar la cantidad de datos que puedes consumir de acuerdo al paquete que contrates. Si te pasas de esa cantidad establecida de manera unilateral, te van a cobrar más. Y eso ocurre porque ya no existe el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que entiendo se encargaba de regular estos aspectos entre los proveedores del servicio. Ojalá y no le sigan la corriente a los demás proveedores de Internet como Telcel, Prodigy o cualquier otro. Si en México las cosas estuvieran tan bien como nos quieren hacer creer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no estuviera mintiendo en los precriterios que envió el día de ayer, porque nadie ve un crecimiento mayor al 0.6% en 2025, algo que nos ha quedado muy en claro desde que supimos que solamente en febrero se perdieron más de 236,000 empleos. Muchos creemos que la Secretaría de Hacienda miente para evitar que las personas se asusten e inviertan todavía menos. Pero la gente no es tonta, y menos los que piensan invertir su dinero y se dan cuenta de que el gobierno de la 4T no lo tiene. Ayer se anunció que la construcción de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco se cancela, y se cancela porque no hay fondos, y la industria privada decidió no invertir ahí por las inseguridades legales y sobre todo porque en la zona sobra energía eléctrica. Seguramente esta misma industria privada quisiera hacerlo, pero en otras regiones del país, algo que serviría definitivamente para reactivar la economía. Sin embargo, interfiere con la ideología presidencial que el Estado representado por los actuales gobernantes y su ego debe tener una supremacía energética, algo que todavía necesito que alguien me explique fehacientemente qué carajo significa. Si el gobierno de Claudia quisiera realmente acabar con la incertidumbre en México, no hubiera realizado la reforma al Poder Judicial. Son muchísimos los sectores que argumentan que no debió llevarse a cabo porque uno de los principales argumentos es que la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular politiza el Poder Judicial. En un sistema donde los jueces deben ser imparciales y basar sus decisiones en la ley, someterlos a campañas electorales, pues lo único que hace es volverlos dependientes de partidos políticos, grupos de interés o incluso del crimen organizado, comprometiendo su autonomía. Antes de la reforma, los jueces eran seleccionados mediante un sistema de méritos y carrera judicial, lo que garantizaba cierto nivel de competencia técnica.
Con la elección popular, los requisitos se relajaron, lo que permite que personas sin la preparación adecuada lleguen a estos cargos, afectando la calidad de las resoluciones judiciales. La reforma elimina contrapesos esenciales al Poder Ejecutivo y al Legislativo, que ahora tienen mayor influencia en la preselección de candidatos. Esto debilita la capacidad del Poder Judicial para revisar actos de autoridad o proteger derechos fundamentales, dejando a la ciudadanía vulnerable ante abusos de poder. La percepción de un poder judicial menos independiente ha generado preocupación entre inversionistas nacionales e internacionales. Países como Estados Unidos y Canadá, socios clave en el Tratado de Libre Comercio, han sido precisos al señalar que la reforma afecta la certeza jurídica, desincentivando la inversión y el comercio, lo que impacta negativamente la economía mexicana. Ahora, muchos críticos argumentan que la reforma al Poder Judicial no se basó en un análisis profundo de los problemas reales del sistema judicial, como la impunidad que ocurre más en las fiscalías que en los tribunales, o la corrupción estructural. En lugar de abordar estas fallas con soluciones específicas, se optó por un cambio radical que no garantiza mejoras sustanciales. En un país con alta presencia del crimen organizado, la elección popular va a facilitar que grupos delictivos influyan en los candidatos, ya sea mediante financiamiento o intimidación, especialmente en regiones donde el Estado tiene poca presencia, que son muchas. Esto obviamente agrava la inseguridad y la impunidad, aunque el sistema judicial previo tenía fallas, porque sí las tenía, como nepotismo o lentitud. La elección popular no resuelve estos problemas de fondo y en cambio introduce nuevos riesgos. Se pudo haber optado por fortalecer la carrera judicial, combatir la corrupción con mecanismos internos que fueran efectivos y mejorar el acceso a la justicia sin desmantelar la estructura existente. Pero el debate sigue abierto. Pero yo, desde mi perspectiva, les puedo decir que no saldré a votar ese día y por varias razones. La primera es que no conozco a los candidatos, no sé quiénes son y no voy a andar por la ciudad persiguiéndolos y tampoco, pues bueno, estoy seguro que ellos tampoco van a venir a buscarme directamente para platicarme de sus propuestas, que por cierto, propuestas que no deberían de existir porque el trabajo de jueces, juzgadores, magistrados o como se les llamen, solamente tienen que seguir la ley y hacer lo que ésta dice. Así que propuestas no debiera haber ninguna. Digo, he escuchado que hay candidatos que ofrecen construir casas desde el Poder Judicial, algo completamente estúpido y absurdo si consideras que no tienen presupuesto ni para los clips que utilizan en cada uno de los casos y que tienen que ser proveídos por los involucrados. Tampoco sé cómo voy a evaluarlos porque no soy abogado y desconozco mucho del tema y no puedo saber si hacen su trabajo bien o mal. Yo no voy a participar en esta farsa. Este es el México que nos deja la cuarta transformación, un país donde las madres buscadoras mueren por buscar justicia, donde la impunidad permite que el crimen reine, donde el medio ambiente se sacrifica por proyectos mal planeados y donde la corrupción se disfraza de transparencia mientras que la economía se ahoga. La reforma al Poder Judicial con su farsa de elecciones populares no es una solución, sino que es un clavo más en el ataúd de la certeza y la esperanza de los mexicanos. No votaré en esa pantomima porque no confío en un sistema que premie la ignorancia y el compadrazgo sobre la ley. Claudia Sheinbaum y su séquito pueden seguir escondiéndose detrás de micrófonos y mentiras y dibujos y caricaturas, pero la verdad está en las calles, en los videos, en el llanto de las víctimas y en los bolsillos vacíos de los ciudadanos. Si quieren gobernar, que empiecen por enfrentar la realidad y no por maquillarla. México merece mucho más que este mugrero que nos están dando.